Advertencia. Este relato aborda violencia sexual y abuso de poder en el contexto de la esclavitud del siglo XIX. Se narra con sobriedad y respeto. No contiene descripciones gráficas de los actos, pero sí explora sus consecuencias humanas. Varón impotente. Así lo murmuraban en voz baja los visitantes de la facenda, como si la palabra nombrara algo más que un defecto íntimo. Nombraba una incapacidad para hacer justicia, para mirar a quienes teñía bajo su techo sin temblar en defensa de la dignidad. Y, poseída, lo repetían en los salones con la mezcla de horror y curiosidad que arde en las bocas de la alta sociedad. Pero aquella etiqueta, espectáculo y excusa a la vez, no explicaba lo que ocurría en la casa vieja al borde del riacho. No era una fuerza mística la que actuaba, sino una estructura humana, organizada y silenciosa, sostenida por el miedo y la complicidad. La facenda Santa Eulalia se alzaba como una isla pulida en el valle. Tejas rojas cuando el sol pegaba, corredores blancos donde el viento llevaba el perfume del café y el eco de risas contenidas. Detrás de ese cuidado, sin embargo, se extendía un paisaje de labor casi obsesiva. Canaviales que trepaban colinas, filas de café ordenadas con la precisión de un ejército, y la senzala, con su ritmo propio, donde la vida se guardaba en cantos, en manos endurecidas, en pequeños rituales que eran una manera de resistir al olvido. Allí vivía Cristóbal de Andrade Sampayo, varón por títulos y fortuna, dueño de tierras que carecían crecer con la sombra de su apellido. Era hombre medido, de conversaciones calculadas, buen comensal en las tertulias que abrían la mañana aristocrática. Pero en su casa blandía la costumbre del honor como escudo, defender la reputación, cerrar los ojos ante lo que amenazara la paz del salón. Su impotencia no era una broma, consistía en elegir una y otra vez la estabilidad social por encima de la justicia interior. No faltaba fuerza en su brazo para golpear a quien desafiara su autoridad. Faltaba, sin embargo, la valentía de mirar la injusticia que brotaba justo bajo su propio techo. Constanza, la baronesa, era figura que dividía opiniones, bella en la medida en que la sociedad valoraba, fina, vestida en telas claras que parecían suspirar con cada movimiento. Casada joven, había crecido en la etiqueta y había aprendido a interpretar miradas ajenas como un espejo de su propio valor. Su matrimonio con el varón había sido alianza de propiedades y estatus, no de cuerpos ni de ternura. Con el tiempo, dentro de las habitaciones cerradas y las conversaciones que nunca traspasaban la puerta, algo en ella se fue volviendo oscuro y extraviado, no por misterio sobrenatural, sino por una pasión que no sabía nombrar y por la mala dirección que el poder le ofrecía. Disponer de vidas que no eran suyas. A la baronesa le gustaban las casas antiguas, las reliquias, los muebles con memoria. Tenía en la parte baja de la propiedad una casona abandonada, donde el tiempo parecía haberse detenido. Paredes mohosas, ventanas con cristales empañados, una sala que olía a polvo y a velas apagadas. Allí, decían algunos, la baronesa encontraba una soledad que la poseía, y allí, contra las reglas mínimas de humanidad, los encuentros nocturnos se repetían. No llamaré encuentros a la violencia, fueron violaciones de la dignidad, pero tampoco los explicaré en términos que los oculten con morbo. Fueron hechos practicados por una mujer que se apoyaba en su rango y en la previsión de la impunidad. Ignacio era el feitor, un hombre de facciones apretadas que había conocido la libertad solo como palabra. Exliberto que ascendió encargado por la mano dura con la que mantenía el orden, Ignacio se movía entre la casa grande y la senzala como un mediador del poder. No era un verdugo sin dudas, en sus gestos cabía el cálculo de quien sabe que la desobediencia le costaría el puesto o la vida. Cuando la baronesa necesitó, una noche, la colaboración de alguien que trajera a un hombre sin ruido desde la senzala hasta la casona, Ignacio cumplió. No por sadismo, aunque muchos actos de su vida llevaran esa sombra, sino porque el sistema le había enseñado que su propia supervivencia estaba atada a la obediencia. Benedita hacía las veces de mucama, manos callosas que aprendieron a ocultar el cansancio con sonrisas precarias. Ella sabía más de lo que decía,
Guardaba una serie de pequeñas verdades en su boca, como quien guarda semillas bajo tierra para que no las roben los cerdos. Miraba a la baronesa con la mezcla entre miedo y compasión que muchos empleaban con las figuras de la casa grande, un sentimiento que oculta la voz. A veces, de madrugada, Benedita se acercaba a la cocina y dejaba un trapo húmedo sobre la mesa, y en ese gesto había un deseo secreto de limpiar también aquello que no podía lavar. Y estaban ellos, Damião, Feliciano, Tobías y Marcelino. No eran nombres pintados en la madera, ni etiquetas de producción. Eran hombres con historias, voces, trenzas de afecto y puntos de fuga donde sus vidas se sostenían. Damião, el mayor, tenía un hijo llamado João y una mujer, Josefa, que tejía el día con la paciencia de quien espera la lluvia. Damião acostumbraba a cantar antiguas modiñas cuando cortaba el café y guardaba para su hijo un pedazo de pan con manteca. Su fuerza no nacía de la rudeza, sino del cuidado que dispensaba a su familia. Feliciano, por su parte, era la voz de la senzala. Cuando el trabajo se tornaba cruel, su canto urdía redes de memoria y nostalgia que impedían que la gente se perdiera del todo. Tobías, hábil con los caballos, tenía la mirada detenida en horizontes que nadie más veía. Hablaba poco y guardaba la palabra como quien guarda la herida bajo venda limpia. Marcelino era el más joven. Su sonrisa se parecía a la de un niño, y su asombro por la vida le daba una fragilidad que lo hacía blanco fácil de cualquier abuso. La vida en Santa Eulalia transcurría, a simple vista, entre la rutina de la plantación y las pequeñas ceremonias de la casa grande. El varón recibía visitas, la baronesa organizaba nunas de costura, Ignacio reportaba cifras, los campos respondían al trabajo. Pero bajo ese andar latía una corriente soterrada de rumores. A los viajeros les gustaba comentar lo que veían en la casa, una palabra cortada aquí, una mirada huidiza allá. La baronesa está poseída, decían algunos, como si con la metáfora pudieran ordenar lo inexplicable. La frase funcionaba como un velo, ocupaba la boca de la gente y al mismo tiempo tapaba la posibilidad de una investigación real. ¿Quién iba a atreverse a poner a prueba a una mujer que se movía entre perlas y amistades ilustres? La primera vez que se habló con nombre propio de lo que allí ocurría fue junto al riacho, en una noche que olía a lluvia próxima. La baronesa, vestida con una capa oscura para evitar los ojos del pueblo, había salido sin anuncio. Quien la observó desde la penumbra fue Benedita, que volvía de sus tareas. La vio detenerse en la ribera, contemplar el agua con una lentitud que parecía esperar algo. No hubo gritos ni farsas, simplemente un gesto, una decisión. De allí en adelante, las noches empezaron a guardar un pulso distinto. Ignacio recibió instrucciones precisas. Llevar de a uno, sin ruido, a la casona. No había consignas sobre el cuerpo. Las órdenes hablaban de horarios, de discreción, de satisfacción de una demanda que la baronesa proclamaba como un derecho privado. Los hombres llevaban la marca de la autoridad en la piel y en la cabeza. Sabían, como todos, que en ese orden la palabra del patrón pesaba más que la de cualquier víctima. Alguna vez Feliciano se negó con la mirada, pero la mirada no bastó para frenar la rueda que ya estaba en marcha. No haré aquí la descripción de los actos. Preferiré hablar de sus consecuencias, de esa sombra que una vez que toca a un hombre no lo abandona con facilidad. Damián volvió a casa y su abrazo con Josefa fue más breve que antes. La distancia entre ellos se sembró con silencios que no encajaban. Feliciano, que recitaba letanías en los atardeceres, dejó de cantar por días. Su voz se guardó, como si la quisiera proteger de la posibilidad de traición del propio cuerpo. Tobías, acostumbrado a mirar la lejanía, empezó a responder a preguntas con monosílabos y a evitar encuentros con los ojos de otros. Marcelino, el más joven, mostraba rabia que no sabía dónde colocar. A veces la dirigía en golpes contra la tierra de la senzala, como si quisiera romperla para encontrar el origen de la injusticia. En la casa grande, la palabra escándalo se discutía como quien sopesa un objeto hermoso que podría romperse. El varón promulgaba su calma, defendía el honor, reclamaba que su nombre no fuera mezclado con murmuraciones que podrían dañar su posición. Privacidad, decía, como si la violación de un cuerpo fuera un asunto que no tocara su conciencia, sino el decoro del salón. En las reuniones con vecinos, Cristóbal mostraba tolerancia con la sombra que rondaba su hogar,
porque admitir la verdad habría requerido acciones que pudieran manchar su prestigio, despedir a la baronesa de facto, sancionar a Ignacio, restituir vidas. Al final, su elección fue otra: preferir la continuidad y seguir sonriendo en la mesa larga, mientras la casa vieja se convertía en un depósito de delitos que nadie nombraba con su verdadero nombre. La comunidad que rondaba Santa Eulalia funcionaba como una maquinaria de silencio. Había el miedo y el beneficio. Unos obtenían mercados privilegiados para su café, otros recibían favores y visitas. Pocos se preguntaban por la condición de los que vivían en la senzala. Entre esos pocos se encontraba tía Madalena, vieja de manos que parecían cuencos, guardiana de historias que enseñaban a resistir. A ella acudían algunas mujeres para escuchar canciones, para recibir remedios, para narrar en voz baja lo que la noche no debería guardar. Madalena cantaba para los suyos como quien planta nombres en la memoria colectiva. No soltaba detalles morbosamente, pero sí recogía los pedazos de vida que de otra manera se habrían perdido. El arrival del padre Justino no fue espectacular. Llegó con la discreción de quien trae consigo la novedad de la fe joven y la convicción de que el mundo puede ordenarse con la palabra bien puesta. Era un cura de rostro tierno, con manos de quien no ha perdido la aprehensión primera ante el dolor ajeno. Le asignaron Santa Eulalia por una combinación de méritos y azar. No conocía en absoluto los roces internos de la casa. Lo primero que hizo fue acercarse a la senzala. Pidió permiso para hablar con los hombres, se sentó en la sombra, dejó que los silencios fueran sus ventanas de acceso. Habló poco de doctrina y mucho de escucha. Para los esclavizados, su presencia fue un soplo, alguien que se detenía a mirar, a preguntar por la madre de Damião, por el hijo de Feliciano, por el miedo de Tobías. Las conversaciones con Justino se fueron multiplicando en confidencias. El sacerdote no vino a salvar nadie con alardes, vino a poner nombre a los dolores. Una tarde, Marcelino le mostró una cicatriz en el antebrazo con la misma calma con la que se muestran las paredes marcadas por el óxido. No la describió como algo extraordinario, sino como un rastro más de una vida que había pasado por la prensa del trabajo. Justino escuchó sin prisa, sintiendo en su pecho el peso de una responsabilidad que aún no sabía bien cómo asumir. Denunciar. ¿Cómo denunciar sin destruir más vidas que las ya hechas pedazos por el sistema? ¿A quién confiar la verdad cuando el poder puede convertir al denunciante en acusado? El dilema moral empezó a abrirse como una grieta en la conciencia del joven sacerdote. En la iglesia, durante las homilías, hablaba de misericordia y justicia con igual intensidad, pero en la intimidad de su cuarto, cuando la noche se cerraba y la molestia no le dejaba dormir, revisaba mentalmente las posibilidades. Denunciar a una baronesa significaba enfrentarse a toda una red, al varón, a Ignacio, a los vecinos que preferían la vista limpia sobre la vida oscura. No denunciar significaba traicionar la confianza de los hombres que había empezado a creer. ¿Qué hacer cuando la ley de la época hacía de la voz del esclavizado una moneda sin valor ante el testimonio de la Casa Grande? Fue una noche de luna dispersa cuando las piezas comenzaron a encajar de forma insoportable. Justino, que pensaba volver antes del amanecer de una visita a la orilla del riacho para rezar, vio una figura acercarse por el sendero, la baronesa, cubierta con su capa, seguida por Ignacio con la manera silenciosa de los que cargan órdenes. A la distancia, Justino creyó ver sombras que se movían junto a la casona. Sintió un frío que no provenía del viento. No se acercó. Su formación le dictaba prudencia y su sentido humano le ordenaba observar antes de actuar. Se ocultó entre la arboleda y desde allí, sin mediar palabra y sin emplear su autoridad, tuvo un encuentro con la verdad tal como se muestra a quien no está dispuesto a mirar hacia otro lado. Lo que presenció no fueron detalles grotescos ni imágenes sensacionalistas, fue más bien el gesto indignante de la reducción humana. 4 hombres, conducidos como animales domesticados, entrando en una casa que no debería ser escenario de su humillación. Viendo aquello, Justino sintió el derrumbe de un sistema de creencias que hasta entonces había sostenido. La idea de que la Casa Grande era un refugio y la de que la ley protegería a los vulnerables. En su lugar, halló la mecánica de la impunidad. ¿Cómo podía la palabra sagrada permanecer inmóvil frente a esa escena? ¿Tendría el valor para levantarla?
La noche lo dejó con más preguntas que respuestas. Volvió a la iglesia con el peso de una verdad que no podía compartir sin daño. Se confesó con su propio temor. Temía romper la vida de esos hombres aún más, temía perder su posición si se enfrentaba al varón, y temía sobre todo que al abrir la boca el sistema no hiciera sino multiplicar las torturas. No obstante, la conciencia le empujaba. Aunque joven, Justino sabía que la fe exige acciones concretas y no solamente palabras bonitas. El dilema moral lo consumía, denunciar y arriesgar la vida de los que quería proteger, o callar y convertir la compasión en cómplice silencio. Mientras tanto, la vida en la senzala fue decantándose en secuelas visibles. Josefa, la mujer de Damián, notaba cómo su marido se quedaba inmóvil en la noche, con la mirada extraviada, y guardaba para sí un miedo que no le pertenecía, pero que debía contener. La comunidad de la senzala intentaba sostenerlos con pequeños gestos, cocinar un guiso extra, dejar una manta junto a la cuna de un niño que se despertaba sobresaltado. Tía Madalena, con su serenidad habitual, preparaba infusiones que calmaban el estómago y hacía surgir canciones antiguas que hablaban de ríos que no olvidan a quienes cruzan sus aguas. Esos rituales eran en esencia actos de memoria y resistencia, nombrar el dolor para que no se disuelva en el silencio. En la casa grande, la reputación seguía su curso. La baronesa, lejos de mostrar arrepentimiento público, empezó a exhibir síntomas que algunos interpretaban como locura. Caminaba por los pasillos murmurando frases inconexas. A menudo, sus manos buscaban objetos y los soltaba luego con temor. En los salones, los visitantes comentaban con un susurro la posibilidad de internarla en una casa de reposo, de encubrir su conducta con la narrativa del desencuentro psicológico. Así, la etiqueta de poseída comenzó a funcionar nuevamente, no como explicación, sino como bálsamo. Permitía a la sociedad disfrazar la responsabilidad con la superstición. ¿Quién iba a creer a un esclavizado? La pregunta flotaba al final de muchas conversaciones, y era una bomba de humo social. Si los relatos de los hombres podían ser fácilmente descartados por ser parte de una clase sin derechos, entonces la verdad quedaba condenada. Esa injusticia, más antigua que cualquier cambio de ley, hacía que el eventual testimonio de alguien como Marcelino o Damián tuviera menos peso que la palabra de la baronesa en un juicio social. En ese contexto, la denuncia no era solo un acto moral, era una empresa de riesgo que requería no solo valentía individual, sino también una red de apoyo capaz de sostener a los vulnerables. Justino, al comprender esto, comenzó a tejer un plan, torpe y lleno de dudas, pero movido por la necesidad de hacer algo. Buscó aliados en lo más discreto de su iglesia, tomó notas en papeles que guardaba en su escritorio y en las horas de la noche se acercó de nuevo a la senzala. Allí habló en voz baja con los hombres, pidiéndoles que relataran con calma lo ocurrido. Algunas respuestas vinieron en frases cortas, otras en silencios que eran más elocuentes que cualquier confesión. El sacerdote no pretendía heroísmos, sabía que el primer paso era escuchar y validar el sufrimiento. Esa decisión de comenzar a registrar verdades sería, sin embargo, solo una pequeña pieza en un tablero que ya estaba montado por otros. El varón seguía ajeno a los papeles que el cura guardaba en su mesa. Su preocupación mayor continuaba siendo la mirada de sus pares, la posible deshonra. Cristóbalo no había sido puesto ante la evidencia de forma directa. Prefería creer en la representación que le vendía su propia casa, la baronesa enferma, Ignacio obediente, las cosas en su lugar. Aún así, en su interior algo se quebró cuando, días después, una visita externa que juraba lealtad al varón insinuó que la casona había sido usada para propósitos indebidos. El varón, con su orgullo herido, tuvo que decidir entre creer en la versión que mantenía el orden o mirar de frente las implicaciones reales. En la facenda, el rumor crecía, no solamente como chisme, sino como una posible tormenta. La baronesa, que había sido hasta entonces objeto de condescendencia, empezaba a convertirse en un problema que amenazaba la continuidad de la familia.
En ese punto, las piezas comenzaron a moverse. Ignacio apretó los dientes, Benedita miró con ojos cansados, y algunos vecinos empezaron a distanciarse, no por compasión, sino por el cálculo de salvar su propio nombre. El silencio, hasta entonces tan útil, empezaba a resquebrajarse en mensajes privados y miradas que culpaban sin pronunciar. ¿Era posible en ese escenario que la justicia se abriera paso? ¿Quién tendría fuerza para sostener la verdad cuando el peso de la institución se levantaba contra ella? Justino sabía que denunciar significaba entrar en la zona de los que se sacrifican y a menudo pierden. Sin embargo, su conciencia le impedía dar marcha atrás. En la oscuridad de su habitación parroquial, escribió la primera versión de lo que podría ser una denuncia: nombres, fechas aproximadas, la secuencia que había observado desde la arboleda aquella noche. Guardó el papel como quien guarda una semilla, con la esperanza de que algo noble pudiera brotar de ella, pero sin certeza sobre el clima que la recibiría. La tensión en Santa Eulalia se volvió casi palpable. Los hombres temblaban con la incertidumbre: venderlos, alojarlos en otros lugares, exponer el dolor a nuevos verdugos. Damiao apretaba las manos cuando sentía la cercanía de Ignacio. Feliciano evitaba encuentros con el varón. Tobías miraba largo las salidas, calculando distancias posibles. Marcelino, en silencio, había empezado a escribir garabatos en la tierra, como si poner signos pudiera ordenar una vida que se había vuelto caótica. Entonces, una tarde clara, sucedió un hecho que cambió la trayectoria del relato. Alguien, no claro aún quién, habló con más firmeza en la casa grande. Una frase concreta, pronunciada tal vez entre copas o tal vez en un pasillo donde los ojos no alcanzaban, dejó un resquicio abierto. Fue suficiente para que las manecillas de la inexpugnable maquinaria del poder se movieran en direcciones nuevas. En el próximo giro, nada sería como antes. La frase dicha a media voz, aquella palabra que abrió la rendija, no fue una denuncia formal en el inicio, fue un tropiezo de la reputación que se deslizó en una conversación privada y de pronto se hizo pública. Un criado descuidado lo contó a un pariente de paso. Una visita que esperaba mesa le relató entre sorbos la tensión que flotaba en Santa Eulalia. Alguien dejó una carta anónima en la puerta de la iglesia. Las manecillas que estaban quietas comenzaron a moverse, y la casa grande, que hasta entonces parecía impenetrable, mostró por primera vez fisuras donde la verdad podía filtrarse. Si esta historia te toca y quieres que estas memorias no se borren, quédate hasta el final y considera suscribirte, no para el espectáculo, sino para que la memoria se sostenga en común. La primera reacción fue de incredulidad defensiva. Cristóbao recibió el rumor como quien escucha lodo en su jardinería, irritante pero susceptible de limpiar. Sin embargo, una conversación con un comerciante del valle, que habló sin cortapisas sobre la casona abandonada y sobre el comportamiento errático de la baronesa, rajó el barniz de la complacencia. Para el varón, la posibilidad de que su casa se convirtiera en palabra pública significaba un riesgo tangible. No solo la mancha del escándalo, sino también la pérdida de las alianzas que sostenían su negocio. En su íntimo cálculo, la honra de la familia, esa que se mostraba en retratos, en títulos y en la manera de colocar el cubierto, valía más que la reparación que podrían necesitar 4 hombres. El primer gesto fue el de acallar, no por arrepentimiento, sino por estrategia. Cristóbao volvió sus pasos hacia la lógica del castillo, protección del nombre y eliminación de factores desestabilizadores. Exigió explicaciones a Ignacio, quien se defendió con la suma de justificantes que los hombres de su posición saben elaborar: obediencia, órdenes, imposibilidad de negarse. Luego, con la frialdad operativa de quien decide sobre vidas ajenas, el varón diseñó la salida: vender, dispersar, borrar. La venta de esclavizados no era solo una transacción económica, era una manera de trasladar un problema, corto o largo, hacia otro dueño, una violencia administrativa que fragmentaba familias y enterraba testimonios. Justino no se dejó intimidar por las primeras presiones. La noche en la arboleda lo había convertido en guardián involuntario de una verdad que no conocía tregua. Sabía que su voz, como cura joven, podía ser desechada con facilidad por aquellos que tenían títulos y dinero. Sin embargo, también comprendía que la falta de acción lo haría cómplice por omisión. Decidió no esperar a la justicia secular, porque en la provincia aquella justicia habitaba puertas cerradas y cronómetros que favorecían al rico. Fue entonces cuando comenzó a transformar su consternación en acciones concretas. Recogió testimonios, archivó nombres, habló en secreto con mujeres, con parientes, con quienes no tenían más voz que la de un hombre de sotana oyente. Su estrategia era delicada y peligrosa: armar una constelación de testimonios que, aún sin peso legal, pesaran en la conciencia pública. La primera confrontación cara a cara ocurrió en el salón principal, bajo la lámpara de aceite que arrojaba una luz temblorosa.
Justino pidió audiencia con el varón, y con la humildad que caracteriza a quien pide que el otro vea más que su propia sombra, relató lo que había presenciado y lo que había oído. No habló con moralismos grandilocuentes, habló con nombres, fechas aproximadas y la gravedad del daño. Cristóbal escuchó con la misma máscara que había usado siempre, paciencia calculada. Luego, como quien presenta la última defensa de una posesión, replicó: «Mi casa es mi casa. No puedo deshacer la vida de mi mujer por chismes». La respuesta, medida y fría, fue una lección de hasta dónde llega la protección de la élite. Se protege la estructura, no a los seres humanos que la sostienen. El sacerdote volvió cargado de una sensación de traición. En su ingenuidad, había pensado que la confesión de la verdad haría sonar la campana del arrepentimiento. En cambio, encontró el tribunal de la mesa familiar. Fue reprendido, acusado de sembrar disturbios y, finalmente, expulsado del salón con la solemnidad de quien se libra de una piedra en el zapato. «Vuelve a tus homilías», le dijeron, «y deja las cosas del hogar para quienes entienden de casa». Fue una bofetada pública que tuvo eco en la prensa de los chismes. El cura inquisitivo que se entrometió en la honra. La técnica de desacreditar al mensajero resultó efectiva para muchos. Pero la técnica no fue suficiente para borrar el dolor. Los hombres comenzaron a percibir movimientos. Noches en que Ignacio aparecía más tenso. Llamadas discretas a compradores foráneos. La presencia de un escribano en la casa que registraba nombres y cifras. La venta se procesó con la eficiencia burocrática que convierte seres en mercancía. El primero en partir fue Feliciano. Una madrugada en que la senzala despertó con ese silencio que precede la ausencia. Los pocos que pudieron verlo hicieron en sombras. Brenda Margen. No introducir nombres nuevos. Se llevó a Feliciano a un destino que no conocía su familia. Las cartas que luego llegarían serían breves, si llegaban. Su canto, que tantas veces había tejido la memoria de la comunidad, quedó suspendido en la garganta de quienes lo escucharon por última vez. Damián resistió con rabia y prudencia. Intentó, una noche, esconderse en la espesura de la plantación, con la esperanza de burlar la vigilancia. Su mujer Josefa buscó con la mirada ese cuerpo que conocía hasta la caligrafía de sus manos. Pero la noche y el miedo se repartieron la tarea de encontrarlo. Damián fue capturado. Antes de partir, logró dejar a su hijo Juan con la tía Madalena, una despedida hecha de manos y promesas que el viento destruyó pronto. En una carta posterior, se supo que su destino fue un ingenio distante. Allí sufrió enfermedades que la muda prensa de la esclavitud no registraba con nombres. Su muerte llegó no como noticia, sino como ausencia, un vacío en la mesa y un cuerpo que ya no respondía en el canto de la familia. Tobías, que había guardado la mirada como un tesoro, se dio cuenta de que el silencio era casi una sentencia. Intentó un plan que muchos soñaban en la senzala: huir al mato, encontrar tierra sin señores. En la madrugada en que intentó cruzar el límite del valle, fue sorprendido. La montaña no ofreció refugio seguro. Era un rumor de libertad que la vigilancia y los puestos de caza hicieron imposible. Lo capturaron y lo vendieron a un comprador que necesitaba manos fuertes para una plantación aún más violenta. Tobías terminó en un lugar donde la palabra hogar era contada como algo que ocurrió en otro tiempo. Marcelino, el más joven, fue el que sufrió en carne la sensación de que el mundo le robaba incluso la posibilidad de asombro. Tras un intento de defensa que fue, en su ingenuidad, una llamada a la dignidad, fue sometido a castigos encaminados a doblegar su voluntad. La juventud no le protegió, sí le hizo blanco fácil de la disciplina que la esclavitud impone a los cuerpos que no obedecen. Con el tiempo, Marcelino fue el único que, por azar o por flaqueza de la maniobra judicial del varón, quedó en el territorio, pero no por libertad. Quedó como moneda de cambio, usado en trabajos que nadie quería y exhibido a veces como ejemplo público de lo que ocurre cuando hay resistencia. Cada partida fue una fractura que resonó en la senzala y en las casas vecinas. Las mujeres lloraron en los fogones, los niños guardaron miedo en las manos, las canciones de resistencia tuvieron que adaptarse a partidas que nadie había querido planear. Tía Madalena, en su infinita paciencia, tejió pañuelos que fueron repartidos como mapas de consuelo.
Sus cartas, enviadas a parroquias vecinas y a personas con algún peso moral, hablaban de nombres reales, de vidas que la Casa Grande quería borrar. Algunas de esas cartas llegaron a oídos de personas con poder de acción, pero el poder de acción en aquella región siempre vaciló ante el peso de la propiedad. Mientras tanto, la baronesa se convirtió en una presencia que parecía más bien una ausencia ominosa. Su declive no fue un descenso dramático, fue una descomposición en planos, a ratos delirios que la hacían reír con una voz que nadie entendía, a ratos un silencio tan pesado que las criadas evitaban cruzar su camino. Los médicos de la ciudad, consultados por la familia, usaron palabras que hoy suenan cómodas de propio: trastorno nervioso, colapso mental, problemas hereditarios. En los salones esas frases significaban una forma de cura social: internarla, sacarla de la vista y con ello aliviar la conciencia colectiva. Fue recluida en un lugar que se llamó Casa de Reposo, un eufemismo que trasladó sus muestras de desorden al anonimato. Allí vivió lo que quedó de su vida. Episodios de lucidez mezclados con recuerdos que no reconocían rostros ni hechos. Confesiones que nadie tomó como testimonios de responsabilidad. Cristóbal, por su parte, logró lo que buscaba en lo inmediato: evitar la deshonra pública. Mantuvo su posición, entendió que el mejor modo de conservación era mantener la apariencia de calma, y aceptó con fría rectitud que algunos vendrían y otros se irían. No hubo una sanción que lo enfrentara por la negligencia de haber protegido la impunidad. Fue señalado en murmullos, sí, y algunos vecinos lo esquivaron como quien evita una herida que puede contagiar. Pero su vida en la mesa larga continuó. En su impotencia moral, en su incapacidad para restituir vidas, encontró la razón para nombrarse varón impotente en las bocas que no querían decir la palabra justicia. El impacto más doloroso fue para quienes no podían mover cuentas ni limpiar sus nombres con títulos. La senzala quedó atravesada por un nuevo silencio, más pesado que la economía de la tierra. Los testimonios que Justino había recogido eran verdaderos, pero los procesos legales de la época y la mentalidad que los sustentaba hicieron que esas voces pesaran poco ante el tribunal de la propiedad. El sacerdote vio cómo, poco a poco, sus papeles eran infructuosos ante jueces que preferían interpretar la estabilidad social como un bien mayor. Su denuncia pública, pronunciada en una homilía que no buscó espectáculo sino verdad, provocó reacciones mixtas. Algunos vecinos lo elogiaron en la intimidad, otros lo acusaron de romper la paz, y hubo quienes, con cargos menores, se convirtieron en instrumentos de censura. La represión que siguió no fue siempre visible, muchas veces se hizo en formas administrativas: multas simuladas, amenazas discretas, la reducción de apoyos que hacía posible la caridad parroquial. Justino sufrió el costo de su valentía. Lo expulsaron de algunos círculos de influencia y le cerraron créditos. Sin embargo, para su propia sorpresa, su voz no fue totalmente silenciada. Algunos jóvenes, obreros, pequeños propietarios, mujeres que habían escuchado a tía Madalena, empezaron a recopilar aquello que antes se decía a media voz. La palabra memoria comenzó a circular en la senzala como una posibilidad de reparación simbólica. Si la ley no podía devolver la vida, las voces podían nombrarla y sostenerla para la posteridad. En las semanas posteriores, un hecho imprudente, una carta mal dirigida, precipitó la acción de los compradores. Los 4 hombres fueron remitidos en varias partidas. Las despedidas fueron abruptas y sin ceremonia. La venta produjo beneficios para el varón y para quienes intervinieron. Generó también una estela de luto que se fue extendiendo como tinta que no se borra. En la senzala quedaron objetos que hablaban de pérdidas: un cuchillo con la marca de Damião, una camisa que había sido de Feliciano, una cabulla que Tobías usaba para atar la puerta de la cabaña. Esos objetos, con el paso del tiempo, se convirtieron en reliquias privadas de una resistencia cotidiana. La comunidad reaccionó de diferentes maneras. Algunos, como la familia de Josefa, intentaron buscar recursos. Otras mujeres organizaron una colecta para que al menos los hijos de los vendidos tuvieran alimento. La solidaridad se manifestó en gestos pequeños pero constantes: una olla compartida, una manta durante el frío, la enseñanza a los niños de canciones que contaran quiénes habían sido los suyos. Estas acciones eran microjusticias, intentos de mantener la trama humana que el mercado quería romper.
pero la contundencia de la bala comercial y de los contratos legales fue más poderosa que esos gestos. La estructura del poder prevaleció, y la mayoría de las consecuencias recayeron sobre los más débiles. Con el paso de los meses, la baronesa permaneció recluida. El varón siguió su vida social, y los hombres quedaron esparcidos. Sin embargo, la memoria no desapareció del todo. Justino, impulsado por la carta de tía Madalena, una misiva donde ella pedía que no se olvidara el nombre de quienes habían sido arrebatados, decidió publicar un escrito. No pensó en periódicos nacionales, pensó en una hoja que circulara por el valle, en la que se relatara la secuencia de hechos con nombres, fechas aproximadas y la insistencia en la dignidad de las víctimas. Era un gesto modesto, un documento que pedía no venganza, sino reconocimiento. La misiva fue recibida con humillación por algunos y con sollozos por otros. No cambió la suerte de los vendidos, pero permitió que ciertos nombres no se extraviaran del todo. Años después, con el paso lento de los calendarios y el aumento de los vientos abolicionistas en el país, la figura de Justino y su denuncia adquirieron otros matices, no por una justicia que se impartiera de la noche a la mañana, sino por la confluencia de muchos actos, testimonios acumulados, cartas, memorias orales y una sociedad que empezaba a cuestionar la legitimidad de la propiedad sobre cuerpos. La ley áurea vendría con sus tensiones y contradicciones. La libertad formal no borró las cicatrices. Para las familias de la Senzala, la abolición fue un umbral que abría posibilidades pero también mostraba carencias. La tierra seguía en manos de otros, la economía seguía estructurada en desigualdades, los traumas no tenían reparación estatal inmediata. El destino de cada uno de los hombres marcó la dificultad de la reparación. Damiao murió lejos de su esposa, Feliciano perdió la voz y con ella la forma de narrar su vida. Tobías sobrevivió en una plantación distante, pero la distancia no le permitió regresar a sus afectos. Marcelino quedó, con suerte o con maldición, en la región, habiendo aprendido a guardar su vida en silencios que solo los suyos entendían. Sus historias, dispersas, encontraron refugio en la memoria de mujeres como Josefa y en la tarea paciente de tía Madalena. El relato de la baronesa, por su parte, se volvió un ejemplo amargo de cómo la sociedad puede traducir la violencia en enfermedad. Muchos la señalaron como loca, y el trastorno sirvió para evitar la responsabilidad. Cristóbao, por su parte, envejeció con el peso de su propia elección. La etiqueta varón impotente persistió, no como burla, sino como síntesis del juicio moral de la comunidad. Él había tenido poder de decisión y, sin embargo, eligió la estabilidad sobre la reparación. En la velada final de su vida pública, algunos vecinos lo miraron con la mezcla de respeto y reproche que se reserva a quienes supieron mantener la mansedumbre económica, pero traicionaron la dignidad humana. No hubo un castigo legal ejemplar. Hubo, en cambio, una erosión del prestigio que, aunque no restituye vidas, deja un rastro que las generaciones podían leer. En el epílogo, si pudiéramos llamarlo así, aunque el tiempo no cierra heridas tan fácilmente, la comunidad aprendió a preservar una memoria que, desde entonces, fue testimonio y advertencia. Tía Madalena reunió los nombres en noches de canción. Justino escribió lo que pudo y dejó sus notas a quien quisiera escucharlas. Josefa guardó una caja con objetos que habían sido de su marido y que, años después, sus hijos enseñaron a sus nietos. La memoria se volvió un deber colectivo. Recordar no por culpar sin razón, sino para impedir que la estructura de poder que permitió aquel abuso volviera a reproducirse bajo otras formas. La etiqueta de poseída, repetida en las tertulias, se volvió un ejemplo de cómo la comunidad forja explicaciones que la eximirán de actuar. Etiquetar, burlarse con piedad o con horror es una manera de esquivar la obligación de la justicia. Poseída fue en muchos salones sinónimo de misterio, algo que no debía inquietar el orden. Pero esa palabra, usada como velo, ocultó una operación humana, el uso de poder para apropiarse de cuerpos. La historia reclama que se diga, sin eufemismos, que no fue locura ni destino, fue violencia organizada que encontró cómplices y beneficiarios. En el recuerdo tardío, la ley áurea cambió el estado jurídico de la libertad, pero la reparación, esa que toca las vidas, que restituye la palabra, el trabajo digno, el derecho a la tierra, fue incompleta.
Muchos de los descendientes de quienes vivieron en Santa Eulalia quedaron sin tierra, sin herencia, con testimonios fragmentados que se habían pasado en susurros. La memoria, por eso, se volvió el acto político más cercano a la justicia. Nombrar los hechos, educar a las nuevas generaciones, mantener vigentes los nombres y las canciones para que no se repitan los silencios protectores. La historia de Santa Eulalia no termina en un gesto heroico de la ley ni en la ruina absoluta de la aristocracia. Termina, si quiere llamarse término, en una invitación. La invitación a mirar con ojos que no se conforman con las etiquetas. Varón impotente dejó de ser solo la broma cruel de los salones y se transformó en advertencia. El verdadero poder reside en la capacidad de corregir injusticias, y la verdadera impotencia es la de quien tiene las manos limpias para la mantequilla y cerradas para la justicia. Hoy, cuando algunos pasean por las ruinas de la vieja casona, o cuando las generaciones nuevas escuchan las canciones que tía Madalena compuso, ese pasado reclama su lugar en la memoria colectiva. La historia exige que no se romantice la facenda, que no se exalte el paisaje sin nombrar a quienes fueron arrancados de él, ni que se use la etiqueta de la locura para esconder crímenes. Recordar es un acto de reparación simbólica y un deber ético. Mantener vivos los nombres de Damião, Feliciano, Tobías, Marcelino, Josefa, Benedicta y tantos otros, para que la sociedad no repita su silencio. No hay cierre glorioso ni venganza que haga justicia perfecta. Lo que queda es la responsabilidad. Escribir, conversar, enseñar, transmitir las canciones de resistencia y las historias de quienes fueron silenciados. Cuando leemos o escuchamos relatos como el de Santa Eulalia, estamos obligados a más que la compasión pasajera. Estamos obligados a la memoria activa, que con el tiempo puede transformar la sensibilidad social. Así, el título sensacionalista que algunos eligieron, Varón impotente sorprende a la señora siendo poseída por 4 esclavos, se convierte aquí en una herramienta para desentrañar significados. Impotente no refiere a una burla física ni a un chiste fácil. Es la condena moral de quien, teniendo poder, optó por la conservación del estatus sobre la defensa de la vida. Poseída, con comillas, no explica ni excusa. Fue la narrativa social que buscó tapar la responsabilidad con misterio. Si la frase funciona como gancho, que entonces lo haga para que podamos recordar mejor, no para espectacularizar el dolor, sino para, con nombre propio, sostener la memoria de los que ya no pueden contar su historia. Al final, queda la pregunta que no admite sosiego. ¿Qué hacemos con la memoria de lo que fue? ¿La escondemos en archivos y silencios o la ponemos en las manos de las nuevas generaciones como advertencia? Recordar, en la práctica, es construir posibles reparaciones, apoyos para descendientes, preservación de lugares de memoria, enseñanza en escuelas y parroquias, la creación de espacios públicos donde nombres y canciones permanezcan. Esa es la forma de justicia que, aunque tardía, honra las vidas destruidas por la indiferencia y la avaricia. Si esta narración te ha conmocionado y crees en la importancia de mantener viva la memoria, comparte esta historia con alguien que pueda escucharla. Comenta abajo qué parte te conmovió más o qué nombre te gustaría que se recordara. No pidas venganza, pide memoria, porque recordar es la primera forma de hacer justicia.